Bienvenidos a 7 por 7. Estamos apenas a 6 semanas de la segunda vuelta entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Y mucha gente en el Perú, sobre todo gente de la izquierda progresista, de la izquierda democrática, de la izquierda periodística, ¿acaso se sorprendió porque el ilustre escritor Mario Vargas Llosa pidió votar por Keiko Fujimori para atajar la candidatura chavista de Pedro Castillo, que en opinión de nuestro premio Nobel amenaza gravemente a la democracia en el Perú e implantaría a buen seguro una dictadura chavista de llegar al poder? El periodista Gustavo Gorriti, que en tiempos de Fujimori fue también sumamente aguerrido contra aquella dictadura, recuerden que lo tomaron preso la noche del golpe de Estado, que se fue al exilio en Panamá, un periodista de una trayectoria muy limpia en defensa de la libertad de prensa, y además un periodista muy bien informado, con el cual se puede discrepar o coincidir, pero es un periodista de alto vuelo y de bastante influencia en el Perú. Se ha permitido criticar a Vargas Llosa. Ha dicho que Vargas Llosa se atropelló, se precipitó al pedir el voto por Keiko Fujimori. Gorriti piensa que Vargas Llosa tendría que haberle exigido a Keiko unas garantías y unos compromisos y que por tanto se apuró demasiado en apoyar la candidatura de la señora Fujimori. Humala en 2006 y en 2011 es pertinente, ¿no? Humala, sobre todo en 2006, era un chavista furibundo y además un chavista financiado por Chávez, ¿no? Era un soldado del ejército de Chávez en América Latina. Suerte que no ganó en 2006, ¿no? De haber ganado Humala en 2006, seguramente el Perú habría sido una satélite, una colonia del chavismo, ¿no? Pero cuando Humala gana 5 años después, Chávez ya tenía cáncer y por tanto Chávez ya no se expandía, no se desbordaba en la región. Tenía que atender su salud. Y en parte por eso, por la enfermedad de Chávez, y también porque los Vargas Llosa ejercieron una influencia muy positiva en Humala. Humala, llegado al poder, no gobernó como un chavista, no destruyó la democracia, no escribió una nueva constitución, no cerró el Congreso. Temores que yo ciertamente albergaba, ¿no? Y por eso me opuse tenazmente a él, a Humala. Recordemos en aquella ocasión, y solo han pasado 10 años, cómo Vargas Llosa decía que nunca, jamás o jamás, nunca apoyaría a la señora Fujimori, nunca por un Fujimori, nunca votar por un Fujimori. Nunca digas nunca o nunca digas jamás porque, bueno, 10 años después, puestos en esta disyuntiva diabólica, Castillo o Keiko Fujimori, el Nobel pide votar por la señora Fujimori. Como dicen algunos, ningún político resiste un archivo, ¿no? Yo menos. El archivo siempre nos desmiente, nos corrige y demuestra nuestras contradicciones o nuestros zigzags, ¿no? Bueno, en otra ocasión, Mario Vargas Llosa decía que en ningún caso correspondía indultar al exdictador Fujimori. Decía que Fujimori en prisión gozaba de estupenda salud, no sé cómo Vargas Llosa sabía esto. Decía que Fujimori en la cárcel recibía un excelente cuidado médico, tampoco sé quién se lo había contado, y en cualquier caso afirmaba enfáticamente no correspondía indultarlo. Ahora su hija dice que lo va a indultar el primer día de su gobierno y Vargas Llosa apoya a su hija. Es verdad que ahora la salud del señor Fujimori en la cárcel está más deteriorada, pero también decía Vargas Llosa que como Fujimori estaba condenado por crímenes contra los derechos humanos, no podía nunca ser indultado. Ahora me imagino que ha revisado esa opinión atrabiliaria, o por lo menos la ha puesto en duda. Bueno, esos crímenes y esos robos supongo que para Vargas Llosa no han cambiado últimamente, ¿no? Son hechos. Sin embargo, lo que ha cambiado últimamente es que Vargas Llosa sí cree que ahora Fujimori debería ser indultado por su hija. O que su hija anuncie que va a indultarlo no es razón suficiente para que Fujimori deje de apoyar a la señora, para que Vargas Llosa deje de apoyar a la señora Fujimori. Demasiados Fujimoris dando vueltas en mi cabeza. Pero por otra parte, cambiar de opinión no necesariamente es un error, a veces es una manera de leer mejor la realidad, de actualizar tus propias convicciones, ¿no? De cotejarlas con una realidad que siempre es cambiante y hasta caótica. Bueno,
En aquella ocasión, 2011, hace 10 años nada más, ¿no? Pero parece que hubiera sido hace un siglo, entrevistado por Raúl Tola, que es ahora uno de sus periodistas predilectos, o de sus mascotas periodísticas, el ilustre Vargas Llosa afirmaba enfáticamente que de ninguna manera pasarían a la segunda vuelta Ollanta Humala y Keiko Fujimori. Y pasaron. Lo que demuestra que la clarividencia de Vargas Llosa para leer el futuro, para penetrar en el futuro, no es tan confiable. No va a ocurrir, en ningún caso va a ocurrir, decía Vargas Llosa, y ocurrió, ¿no? Ocurrió. Los peruanos tuvieron que elegir entre Velasco y Fujimori, y eligieron a Velasco con el apoyo de los Vargas Llosa. ¿Quién lo hubiera dicho? Por cierto, si bien la metáfora sanitaria es divertida, ¿no? Uno es el cáncer y otro es el SIDA, es un poquito exagerada, ¿no? Pero por otro lado es comprensible que un novelista exagere, porque desde luego crear ficciones es exagerar, ¿no es cierto? O sea, es falsear la realidad, ¿no? Mejorarla, colorearla, dotarla de otras texturas, de otras voces, de otros ámbitos, exagerarla. Es decir, que el novelista, Vargas Llosa, es a tiempo completo alguien que miente y exagera, ¿no? Y que crea ficciones embusteras, persuasivas. Su oficio consiste en exagerar. Pero en realidad ni Keiko fue el cáncer, ni Humala fue el SIDA, porque los países no se mueren. Los países se enferman, sí, se enferman. Y el comunismo es una enfermedad terminal, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, la enfermedad terminal es la que postula Castillo, el comunismo. Porque es una enfermedad que no mata al país, no lo mata, pero lo condena a una lenta, larga, terrible agonía. Miren Cuba, más de 6 décadas agonizando. No se ha muerto y no se va a morir porque los países no se mueren. Países no se mueren, pero siempre pueden estar peor. A diferencia de los individuos que sí fallecen, hay un momento en el cual ya no pueden estar peor y dejan de respirar, ¿no? Dicho todo eso, entonces, ahora la enfermedad terminal es el comunismo, ¿no? A tener esto en cuenta. Porque en aquella entrevista con Tola, Vargas Llosa decía que estaba absolutamente seguro que no habría segunda vuelta entre Keiko y Humala y que no aceptaba eso ni como hipótesis de trabajo. Pero fue una realidad y tuvimos que trabajar con esa realidad y Vargas Llosa se equivocó. Cuando el señor Vargas Llosa habla de política a veces se equivoca, ¿no? No es infalible, ¿ah? No. No es el Papa hablando de asuntos teológicos, ¿no? Ciertamente no. Bueno, en aquella elección hace 10 años, cuando él apoyaba a Humala y yo a Keiko, él creía, y así lo decía en este pronunciamiento oficial, que votar por Keiko era legitimar a la dictadura de Alberto Fujimori y al mismo tiempo votar por una segura dictadura fujimorista que Keiko implantaría en el Perú, copiada o calcada de la dictadura de su padre. Entonces, el argumento o los argumentos de Vargas Llosa eran: votar por Keiko es convalidar la dictadura de su papá y es, con toda seguridad, votar porque el Perú vuelva a tener una dictadura fujimorista. Pregunto, como alumno díscolo al profesor, pregunto, ¿y ahora 10 años después votar por Keiko Fujimori ya no equivale a legalizar o legitimar o convalidar moralmente la dictadura de su papá? Pregunto, ¿y ahora 10 años después votar por Keiko Fujimori ya no supone que ella va a abrir las puertas a una nueva dictadura fujimorista en el Perú? Por lo visto no, por lo visto Vargas Llosa ha mudado de opinión o ha mutado de opinión. Ambas acepciones caben, ¿no? Por lo visto ahora Vargas Llosa cree que si votas por Keiko no estás votando por su papá y que Keiko no será una dictadora. Esto último pues, me parecería más razonable, ¿no? Por eso yo no lo acompañaba en aquellas certezas fundamentalistas contra Keiko de hace 10 años, ¿no? Como era natural, hace 10 años Keiko estaba ofuscada con Vargas Llosa, ¿no? Vargas Llosa ya era recientemente Premio Nobel de Literatura, nada menos, y Keiko lo invitaba a escribir una novela
Esto no lo dijo Keiko, fue todo mi error en 2011, lo dijo en 2016, en la campaña presidencial del 16, cómo no. Y se refería a las agendas de Nadine Heredia, la primera dama, ¿no es cierto? Unas agendas manuscritas que revelaban que los Humala habían recibido dineros indebidos de Caracas y de Brasilia, ¿no? O de Sao Paulo, o de Río. No sé de dónde venían los dineros turbios brasileños. Bueno. Pero sí me llamó mucho la atención, buceando en el mar turbio del pasado, de los archivos periodísticos, encontrar esto, ¿no? Siendo los Humala presidentes, Ollanta y Nadine, porque gobernaban, Vargas Llosa, que los había apoyado y que era tan, bueno, salamero con ellos, ¿no? Decía, y yo creo que no debió decirlo, francamente, que era una muy buena idea que la señora Nadine Heredia se postulase a la presidencia y que sería una gran presidenta, una muy buena presidenta. Y en ese momento la señora Heredia era primera dama, ¿no? Y los peruanos temían que los Humala se enquistaran en el poder e hicieran la misma operación que los Kirchner en Argentina. O sea, Ollanta gobierna un mandato y luego lanza a su esposa que gobierna el siguiente mandato. Bueno, por lo visto, el señor Vargas Llosa veía con enorme simpatía esa posibilidad y así lo expresó. Que no sería una muy buena presidenta, ¿no? Y estoy seguro de que los Humala, Nadine y Ollanta, recibieron dineros indebidos, turbios, por debajo de la mesa, de países extranjeros, Venezuela y Brasil principalmente, que no debieron recibir y que debieron declarar y con los cuales no debieron quedarse a hurtadillas, ¿no? O sea que, como digo, Vargas Llosa se equivoca políticamente y muy a menudo, ¿eh? Muy a menudo. Ya en 2016, pero antes de la primera vuelta, cuando los peruanos tenían que elegir, por ejemplo, a Keiko, a Kuczynski, a Verónica Mendoza, a Alfredo Barnechea, a los injustamente retirados de aquella carrera, Julio Guzmán y César Acuña, les mando a ambos un abrazo, el señor Vargas Llosa de nuevo repetía el argumento fundamentalista, exacerbado, inflamado, de que si Keiko Fujimori ganaba aquellas elecciones que perdió por 40.000 votos, abriría las cárceles, decía Vargas Llosa en tono apocalíptico, liberaría a todos los zampones y ladrones y truanes del fujimorismo, les confiaría al gobierno e instauraría una dictadura. Casi ocurrió. Keiko perdió esas elecciones por 41.000 votos contra Kuczynski, teniendo ya mayoría parlamentaria. ¿Hubiera sido mejor un gobierno de Keiko que uno de Kuczynski? Yo creo que sí. El de Kuczynski resultó catastrófico, ¿no? Kuczynski fue el primer peruano en pensar que Vizcarra podía ser un buen presidente. Y fue un presidente nefasto. Es decir, que a Kuczynski le debemos haber padecido a Vizcarra, ¿no? Y luego Vizcarra parió a lo demás, Merino y Sagasti, ¿no? Este quinquenio verdaderamente trágico para el Perú, ¿no? Yo creo, sin apoyar ahora a Keiko, que habiendo tenido ella ya mayoría en el Congreso, habría sido un quinquenio bastante menos convulsionado, traumático desde el punto de vista institucional en el Perú, ¿no? Pero Vargas Llosa estaba en aquella ocasión abierta y sañudamente en contra de Keiko, como siempre, y apoyaba a Pedro Pablo Kuczynski, para mi sorpresa, porque Vargas Llosa es amigo de toda la vida de Barnechea y yo pensé que respaldaría a Alfredo. No fue así. Vargas Llosa apoyó y se equivocó a Kuczynski. Y digo que se equivocó porque Kuczynski resultó a la postre también un ladronzuelo, había recibido sobornos de Odebrecht, pero sobre todo resultó el padre putativo de Vizcarra, ¿no? Y Vizcarra, ¿cuánto daño le ha hecho al Perú? Para el Perú que ganara Kuczynski hace 5 años, no. Yo creo que fue muy desafortunado. Yo creo que Kuczynski y su vicepresidente Vizcarra desgraciaron al Perú. Vizcarra luego cerró un congreso legítimo. Vargas Llosa, por cierto, aplaudió ese acto de barbarie. Por eso digo, los Vargas Llosa a menudo se equivocan, ¿no? Yo todavía no puedo creer que Vargas Llosa, que es un demócrata cabal, haya aplaudido que hace apenas 2 años Vizcarra cerrase un congreso elegido por el pueblo, ¿no?
Sí, un Congreso en el cual había una mayoría fujimorista que se había portado mal, pero un Congreso que Vargas Llosa denostó con los adjetivos más insultantes. Y un Congreso que, por comparación con el actual Congreso que derribó a Vizcarra y que ha dado leyes chifladas y estatistas, no era peor, de hecho era menos malo que el actual, ¿no es cierto? Bueno, ya digo, Vargas Llosa cuando habla de política se equivoca y mucho. Ya siendo, me parece, Kuczynski presidente y habiendo caído Kuczynski, Vargas Llosa daba esta entrevista y seguía criticando acremente a Keiko. Pero eso no justificaba cerrar un Congreso elegido por el pueblo. Cerrarlo fue un abuso, un acto de barbarie, un trauma institucional que los peruanos tuvieron que sufrir. Trajo consecuencias catastróficas, por ejemplo, un Congreso mucho peor, un Congreso que destituyó al felón de Vizcarra. De manera que fue un grave error cerrar ese Congreso y aplaudir a Vizcarra por cerrarlo, ¿no? Y el señor Vargas Llosa aplaudió a Vizcarra. Pero en aquella ocasión decía que Keiko tenía toda la culpa por haber saboteado al gobierno de Kuczynski y al gobierno de Vizcarra. Entiéndase que el Congreso no está para aplaudir o para acompañar dócilmente al Poder Ejecutivo, ¿no? El Poder Legislativo sirve de contrapeso, de equilibrio, de voz crítica, ¿no? De mirada fiscalizadora, vigilante. Es decir, que el Congreso está a veces para oponerse, para obstruir, para plantear reparos. Y eso es lo que hizo, bueno, sí, quizá con excesiva aspereza o con una matonería o una prepotencia que debió ahorrarse la mayoría parlamentaria fujimorista, pero nada de ello justificaba cerrar el Congreso, señor Vargas Llosa. Lo había conocido bien a Kuczynski, bueno, no lo había conocido tan bien, ¿no? Yo no era tan cercano a Kuczynski y ya me habían llegado rumores de que Kuczynski había recibido dinero de Odebrecht siendo ministro de Toledo. Y además, para ser ministro del gran ladrón de Toledo, del gran canalla de Toledo, había que tener estómago, ¿no? Todo el mundo sabía desde el día 1 de Toledo que era un rufián, negaba a su propia hija, era un impresentable, ¿no? Entonces, claro, es muy fácil decir luego, bueno, yo no sabía, no estaba informado, yo no sospechaba, yo pensé que era un caballero Toledo, yo pensé que era un caballero Kuczynski, qué decepción tan grande me he llevado. Bueno, pero hay que estar más atentos a los detalles, ¿no? Para terminar, y de nuevo, yo creo que demostrando un cierto fundamentalismo ácido contra Fujimori, contra su hija o contra sus hijos, Keiko y Kenji, Vargas Llosa decía en tiempos muy recientes que no era verdad que Fujimori había derrotado al terrorismo, ¿no? Y que además Fujimori como dictador había practicado el terrorismo de Estado. Sin convalidar los abusos, las fechorías, las trapacerías de Fujimori dictador, es obvio que Fujimori derrotó al terrorismo de Sendero Luminoso y del MRTA. Y es obvio que Fujimori encaminó al Perú en la senda del progreso económico, ¿no? Vamos a la pausa y luego regresamos con la sección de videos humorísticos 7x7. Antes les recuerdo que si quieren aprender a invertir en la Bolsa de Valores de Nueva York, hay un seminario por internet que dura apenas 2 días, ¿eh? El seminario Creando Riqueza, lo dicta Alejandro Cardona. Él ha hecho fortunas en la bolsa de Wall Street y él te puede enseñar cómo entrar a invertir en esa bolsa de valores. Seminario creandoriqueza.com, ¿eh? Está en internet y él acaba de dictar su seminario este fin de semana, ayer 24 y hoy 25, pero es posible ver el seminario los próximos 7 días si uno se afilia por internet a seminario creandoriqueza.com. Una pausa y regresamos.